día amigos de YouTube. Hoy en este video hablaremos de lo que es el almacenamiento, de qué podemos encontrar en nuestra computadora que se encargue de almacenar nuestros datos, tanto los discos duros de 3.5, los discos duros de 2.5, discos sólidos, discos M.2, U.2. Vamos a hablar de tecnologías viejas como eran los discos SIDE. También vamos a conocer lo que son los discos sólidos de 2.5 y distintos tipos de tecnologías. Vamos a tratar de abarcar todo lo posible para que se despejen todas las dudas. Comencemos con el video. Casi lo olvidaba. Hay un pequeño detalle que quería mencionar antes de comenzar este video, es que quería darle un agradecimiento a un miembro de mi equipo, a una compañera, a mi novia, a mi Gracie, como la pueden encontrar en YouTube. Tiene un par de videos de lo que son música de Keygens y cosas por el estilo. Ella se dio cuenta, o sea, yo cuando subí el video de las fuentes, había estado toda la tarde escribiendo el blog para poder subirla el mismo día con el video y terminé muy cansado. Entonces cuando terminé de escribir el blog lo subí junto con el video y no me percaté de mirar antes el video, pues ella lo observó y se dio cuenta de que había un problema. El sonido se escuchaba muy bajo, entonces ella se tomó la molestia de bajarse el video, editarlo y pasármelo para volverlo a subir. La verdad, muchísimas gracias, Amira, te amo. Y bueno, ahora sí, comencemos con el video. Vamos a tratar de encarar este video de una forma cronológica. Vamos a empezar primero por lo más obsoleto y después vamos a ir avanzando a lo más reciente. Primero o sea, si yo quisiera hablar de lo que son discos obsoletos, podría hablar de los primeros discos IBM, los Remac, que eran discos muy viejos. Para que tengan una idea, eran del tamaño de una heladera, pesaban 1 tonelada y almacenaban 4 megas. Pero obviamente nadie, pero absolutamente nadie va a tener un disco duro de esos a menos que seas un coleccionista. Y si llegas hasta el punto de ser coleccionista, sabes cómo funciona y cómo se maneja ese tipo de bueno, vamos a comenzar por el disco viejo más usado actualmente, dentro de lo viejo que hay, que es el disco IDE. El disco IDE, mal llamado, se llama en realidad disco PAT, porque en realidad son las siglas de Parallel Advanced Technology Attachment. Estos discos funcionaban con unos conectores, que el conector se llamaba IDE, era un conector ancho, un conector bastante ancho, largo, que permitía conectar 2 unidades o un disco duro y una lectora. ¿Qué pasa? El disco duro, que es este que está acá, se tenía que configurar con un sistema de esclavo y maestro, normalmente para decidir en el arranque de la computadora cuál era su orden. Esto tenía 2 inconvenientes: que tenga un conector tan ancho. El primer inconveniente era la falta de ventilación. La computadora calentaba más de lo debido porque no se podía crear un buen flujo de ventilación, ya que el cable IDE interfería en medio. En segundo lugar, era un cable que era muy engorroso, era muy molesto porque tenías un cable muy grueso y tenías que maniobrar con ese cable dentro de la computadora, teniendo ya el cable ATX, el cable de poder, los cables de alimentación de los discos, porque no, ese conector ancho no alimentaba el disco, era solamente para transferir datos desde la placa madre hasta el disco y del disco a la placa madre. Después tenías que tener el conector de alimentación que venía de la fuente al disco, o sea que era un espectáculo de cablería. Ahora, para eso surgió, bueno, la tecnología que le sigue, que es el SATA. Pero antes de hablar del SATA, vamos a hablar de una última tecnología obsoleta, que es lo que normalmente le decían SCSI. Eran las siglas de Small Computer System Interface. Este sistema se encargaba de tener varios discos y poder conectarse todo con un solo conector. El IDE permitía solamente 2 dispositivos. Este permitía más cantidad, en primer lugar. Y segundo, fue creado más que nada para la gama de los servidores, para que tengan la desconexión en caliente y demás. ¿Qué es la desconexión en caliente? Es que vos, mientras estás usando la computadora, puedas desconectar el disco duro. Vos, si haces esto con un disco que no está preparado para desconexión en caliente, normalmente podés llegar a tener una pérdida de datos. ¿Por qué? Porque se están transfiriendo datos y vos estás cortando la conexión. Los datos que se estaban transfiriendo en medio se perdieron. Entonces, estos discos, como cuentan con un sistema a prueba de errores y todo lo demás, cuentan también con el sistema de desconexión en caliente. Hablemos de los SATA. ¿Qué es un SATA? Un SATA es este disco que tiene este conector. Como pueden ver, acá el conector de alimentación es muy parecido al tamaño de un conector Molex. Pero la mayor diferencia es el cable de datos. Acá el cable es mucho más chico. Esto trajo un beneficio y a la vez un problema. Los cables SATA, primero que
que los puedes acomodar mucho más sencillos, aunque son un poco más duros, son más resistentes, pero son mucho más finos, una cuarta parte de lo que es un cable IDE, entonces hay una diferencia descomunal en tamaño. Acá tenemos un cable IDE, como pueden ver, que trae para conectar a la placa madre y trae dos conectores, y esto que tengo en la otra mano es un cable SATA. Este cable, como pueden ver, es mucho más fino que lo que era un cable IDE, en primer lugar. En segundo lugar, el inconveniente que traía este cable es que, así como lo ven, no tiene algo seguro que lo agarre a la placa madre, entonces pueden sufrir algunas desconexiones. Después, para solucionar eso, vinieron los cables SATA reforzados, que son este mismo cable. Si lo observamos por el otro lado, tiene este clip metálico. Este clip engancha en la placa madre y en el disco duro, al otro extremo, como pueden ver ahí. Entonces, para desconectarlo, simplemente apretamos el clip y sale. Ahora, los discos SATA se fueron remodelando y fueron teniendo distintos protocolos: SATA 1, SATA 2 y SATA 3. Suscríbete. Estos protocolos lo que hacían era acelerar la velocidad. El primer SATA tenía una velocidad de transferencia aproximadamente como máximo de hasta 150 megas por segundo. Un disco SATA 2 normalmente tenía una transferencia de hasta 300 megas por segundo. Y por último, el SATA 3 tenía hasta 600 megas por segundo. Normalmente hay mucha gente que se queja en los foros diciendo: ¿por qué si yo tengo un disco SATA 2 que transfiere a 300 megas por segundo va a una velocidad de 150 o 160? Primero, puede existir la posibilidad de que tu conector de tu placa madre, si es viejo, sea en realidad SATA 2, entonces la velocidad de un SATA 3 no la va a aprovechar, en primer lugar. En segundo lugar, si vos tenés el sistema operativo funcionando y trabajando, va a transferir datos en tiempo real todo el tiempo. Entonces, cuando vos estés enviando archivos, normalmente no va a llegar a la velocidad máxima porque se está consumiendo por el sistema operativo. Es por eso que normalmente, si queremos probar la velocidad real de un disco duro, tenemos que iniciar nuestra computadora con nuestro disco, conectar el disco que queremos probar aparte y testearlo. Tiene que estar completamente separado del sistema operativo y sin ningún programa ni nada. Entonces, de esa forma nos aseguramos de que no se esté usando. Bueno, después de los discos mecánicos surgieron los discos sólidos. ¿Qué es un disco sólido? Es esto: es un disco que tiene una velocidad mucho mayor porque está compuesta normalmente por partes electrónicas, no tiene nada físico. Un disco sólido consta de el motor, la controladora, los platos del disco y la púa. En cambio, el sistema sólido funciona solamente por partes electrónicas. Entonces es mucho más sencillo. ¿Qué pasa? La velocidad de acceso por chips es mucho más rápida. Entonces no ocurre el retraso que ocurre con un disco mecánico. Ahora, todo esto tiene una pequeña desventaja, o grande, depende del punto de vista. Cuando una unidad sólida deja de funcionar, no se puede recuperar ningún dato porque el chip electrónico queda totalmente inutilizable. A diferencia de lo que pasaba con los discos mecánicos. El disco mecánico, como tiene un plato, si hay algún dato, alguna parte del disco que se dañaba, todavía se podían recuperar otros sectores, entonces lo podías mandar a una tienda profesional que se encargaba de recuperar los datos. Obviamente yo digo que no hay mucha diferencia de un disco sólido y un disco mecánico porque para el usuario doméstico no existe diferencia, porque el costo de recuperar archivos en los laboratorios es muy caro, no es para nada rentable, a menos que tengas archivos demasiado importantes, como es en el caso de un servidor que tiene datos de clientes, datos bancarios, etcétera. Si es fotos, no va a valer la pena recuperarlas, a menos que sea de un ser que falleció o algo por el estilo, no va a valer recuperarlas por el costo que tiene, es muy caro recuperar. Vamos a otra tecnología. Los discos sólidos tenían un problema: la transferencia máxima que soporta el protocolo SATA es de 600 megas y por el tema electrónico los chips pueden dar mucha más velocidad. Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos que implementar tecnologías nuevas. Antes de eso pasamos por los discos mini SATA o MSATA, que eran para las portátiles donde había poco espacio y querían agregar un disco, usaban esto. Que esto tiene el mismo puerto, la misma ranura, si se pueden observar, que el
mini PCI Express que usan las placas de Wi-Fi de las netbooks y cosas por el estilo. ¿Qué pasa? Encajan y no se te va a quemar un disco en un puerto PCI porque incluso eléctricamente funcionan igual, pero no trae la controladora SATA a un puerto PCI, entonces no te lo va a reconocer el disco. Ese es un pequeño problema. Lo mismo pasa si vos conectás un puerto PCI, una placa PCI en un puerto SATA, no te lo va a reconocer porque no tiene la controladora PCI. Electrónicamente manda los mismos voltajes, o sea que no se va a quemar, pero no lo va a leer. Ahora, vamos a la nueva tecnología que se está implementando. Ahora existen los puertos M.2, son estos que tienen acá. Estos puertos los incluyen bastantes placas. Hoy en día, las placas que salen al mercado normalmente tienen este puerto. Esto está funcionando por el puerto PCI, por los circuitos PCI de la computadora. Estos son capaces de transmitir mucha más velocidad. Por eso al principio se hicieron discos SATA, o sea, con el protocolo SATA en el formato M.2 para probar más o menos cómo encajaba, si levantaba mucho calor o no. Cuando se terminó de definir la tecnología NVMe, que significa Non-Volatile Memory Express, o sea, memoria express no volátil, totalmente distinto a lo que es una memoria RAM, se empezaron a hacer discos duros con capacidad de transferencia hasta 3500 megas por segundo. Cuando un disco SATA transmitía 600 megas por segundo. Una diferencia abismal. Estos puertos tienen un pequeño inconveniente, el calor. Al estar conectados en la placa madre directamente, reciben el calor del procesador, reciben el calor de la placa de video. Y normalmente si la placa de video es muy grande y está al lado del puerto M.2, no se pueden conectar los dos juntos porque no hay espacio. Así que tenés o que usar otro conector o poner la placa de video en otro lado. O si tenés un puerto y un solo puerto M.2 y un solo puerto PCI, buscar una placa de video más chica. Existen soluciones en el mercado como los extensores PCI, que es un cable más largo para poner la placa en otro lado, pero eso es caro y lo hablaremos en otro video. Ahora vamos a esto. Como solución a esto, a los puertos M.2, se lanzaron los puertos U.2. Estos puertos son como los SATA, tienen un conector con un cable que va alejado de la placa madre y vos lo puedes conectar como si fuera un disco duro viejo. Los discos también son grandes como los SATA sólidos, pero la diferencia es que estos conectores U.2 siguen usando las líneas de transferencia PCI, o sea que siguen teniendo velocidades de 3500 megas. El tema es que como es una tecnología muy nueva, es muy cara, demasiado. Así que hasta que no bajen los precios, no se van a poder usar en el mercado normal, en los usuarios de consumo normal, por así decirlo. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Y bueno, para los que no vieron el video sobre la fuente de alimentación, acá en el final les dejo el enlace. También les voy a dejar el enlace a la lista de reproducción donde voy a ir subiendo paulatinamente los videos sobre este curso. Bueno, les doy un saludo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.